Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Viernes 25 de agosto. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Retomamos una vez más la lectura del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Dado que el día de ayer leíamos San Juan por la festividad de San Bartolomé Apóstol. Hoy, insisto, retomamos verdaderamente una vez más el Evangelio de San Mateo, pero ahora en el capítulo 22. Y es interesante cómo en este capítulo vamos a dar lectura a las confrontaciones que recibió el Señor Jesús de parte de los grupos de poder en Jerusalén. Recordemos cómo en Jerusalén habían 4 grupos de poder, los cuales se dividían, ¿verdad? El poder político, el poder religioso, el poder económico. Y a través de ese poder, ellos sacaban, ¿verdad?, lucro, obviamente para su beneficio. Estos grupos no tenían nada en común y no tenían ninguna comunión entre ellos. Pero curiosamente, para atacar al Señor Jesús, sí lograron ponerse de acuerdo. Ahora, el capítulo 22 nos presenta los 4 ataques, ¿verdad?, que dieron estos grupos. Y obviamente hoy hemos leído solo una de ellas, ¿verdad?, que es el ataque que hicieron escribas juntamente con los fariseos. Pero veamos rápidamente quiénes eran los fariseos. Los fariseos, hermanos, era un grupo político religioso y se caracterizaban por el cumplimiento irrestricto a la ley de Moisés. Ellos exigían, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley de Moisés, pero al pie de la letra. Esto no era malo, ¿verdad?, porque obviamente la ley es para cumplirse. El problema es que ellos exigían el cumplimiento de la ley, pero lo exigían hasta cosas exageradas, y eso caía ya, ¿verdad?, en un fanatismo o en una hipocresía. El segundo grupo, ¿verdad?, eran los saduceos. Y este era un grupo que tenía el poder religioso, ya que ellos eran los encargados del templo y del Sanedrín. Estaba compuesto solo por sacerdotes. De hecho, de entre ellos es que se escogía al sumo sacerdote. Y obviamente, el sumo sacerdote era el que tenía todo el poder sobre el templo. Entonces era gente muy rica, ¿verdad?, gente con mucho poder. El tercer grupo eran los escribas,
quienes manejaban pues toda la enseñanza, ¿verdad? Y todo obviamente la Sagrada Escritura, ya que en ese tiempo pues lo único que se enseñaba era la Sagrada Escritura, pero por lo tanto eran los únicos que podían leer, ¿verdad? Ese beneficio pues les hacía a ellos obviamente ser conocedores de las Escrituras, y obviamente pues ellos les tocaba que poder transcribirla, que poder enseñarla, que poder el poder copiar, ¿verdad?, de los originales para multiplicar esos escritos. Y el cuarto grupo, hermanos, eran los herodianos. Los herodianos, ellos sí eran un grupo político, ¿verdad?, un partido político, quienes defendían los intereses de Herodes y obviamente los intereses del Imperio Romano. Entre estos grupos, como ya dije, no se llevaban bien, pues cada uno defendía sus propios intereses. Hoy, pues vamos a ver cómo se unen, ¿verdad?, escribas y fariseos para poder atacar a Jesús. Y se nos dice entonces en el texto que hoy hemos leído que se le acerca un escriba o doctor de la ley, como se le llamaba, para hacerle una pregunta al Señor. Y en esta pregunta va implícita ya la trampa, ¿verdad? Y veamos qué le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Esta pregunta que le están haciendo al Señor era tema de discusión entre fariseos, entre maestros de la ley, entre sacerdotes, entre los ancianos del pueblo. Y es que habían diversas opiniones sobre cuál era el mandamiento más importante que Dios había dejado en su palabra. Algunos creían que el mandamiento más importante era guardar el sábado. Otros pensaban que el más importante era la circuncisión. Otros pensaban o enseñaban que el mandamiento más importante para Israel era el reconocimiento que solo había un Dios verdadero, ¿verdad? Pues recordemos que esas eran las razones judías, ¿verdad?, de cómo ellos incluso rezaban a diario el Shema. El Shema, hermanos, es una porción de la Biblia que la encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, donde el mismo Moisés les enseñó, cuando dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces vemos cómo habían varias posturas teológicas, habían varias opciones, de las cuales pues el escriba está esperando, ¿verdad?, que el Señor pueda darle una de ellas. Y aquí es donde podemos ver la trampa, pues de todas las opiniones Jesús tenía que decir una, pero el Señor Jesús en su plena sabiduría le va a responder, y veamos qué le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Esta respuesta puedo recordarle que no se la esperaba el doctor de la ley, ¿verdad? Pues esa respuesta no estaba en las opciones que ellos creían. Pero aun cuando no se la esperaba, lo sorprende con esa respuesta, ¿verdad? Porque el Señor le está diciendo que era necesario amar a Dios, pero amarlo no solamente del diente al labio, amarlo con todo el corazón, amarlo con toda el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas. Ahora, creo que a la luz de esta respuesta del Señor Jesús,
podemos nosotros entonces comprender o preguntarnos qué tanto nosotros estamos cumpliendo el mandamiento o este gran mandamiento que el Señor nos pide. De entrada puedo recordarle que nos encanta cuando se nos dice que Dios nos ama, pero de entrada podemos nosotros preguntarnos verdaderamente cuánto nosotros amamos al Señor, cuánto nosotros amamos. Fíjese que yo siempre he creído que cuando yo sirvo por amor a Dios, es entonces cuando aún de los problemas yo voy a encontrar una respuesta de Dios. Cuando yo sirvo por amor a Dios, cuando me entrego por amor, cuando yo me dispongo a honrar a Dios por amor, etcétera, es ahí donde yo no voy a ser un mal servidor. Es ahí donde yo no voy a renegar, al contrario. Es ahí donde voy a disfrutar lo que hago, voy a vivir lo que hago y obviamente voy a entregarme por completo al servicio a Dios. ¿Pero por qué? Porque lo estoy haciendo por amor. Lamentablemente, hoy en día hay personas que le sirven a Dios, pero cada uno le sirve por diferentes razones. Hay personas que le sirven por interés, hay otros que le sirven por miedo, otros que le sirven por ambición, otros que le sirven porque quieren un milagrito. Pero sabemos nosotros que la mejor manera debe de ser por amor. Ahora, veamos exactamente cómo o a qué se refiere el texto cuando dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Veamos entonces, porque Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando la palabra de Dios menciona el corazón, es importante comprender, como claramente ha dicho el Señor, que el corazón es la fuente de los buenos y los malos sentimientos. Es la fuente de los buenos sentimientos, ¿verdad? Sentimientos de amor, sentimientos de bondad, de caridad, de mansedumbre, de paciencia. Pero también es la fuente de los malos sentimientos. ¿Por qué razón? Porque si yo me descuido, obviamente el enemigo va a sembrar la cizaña y mi corazón va a ser un lugar donde no salga luz, sino que saldrá tinieblas. Por eso es que dijo Jesús que es necesario que a Dios se le ame con todo el corazón, o sea, mis sentimientos vayan enfocados a amar a Dios. Luego vemos cómo dijo el Señor: con toda tu alma. La palabra alma, hermanos, es una palabra hebrea que, traducida al latín, en el latín es ánima, y de ánima sale la palabra ánimo. Pero ¿qué es el ánimo? Son, hermanos, las emociones. ¿Qué implica entonces cuando Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma? Significa que yo debo de amar a Dios con todas mis emociones. Pero eso se oye bonito, ¿verdad? Cuando alguien dice: vaya, amar a Dios entonces con todas mis emociones. Sí, pero eso implica amar a Dios cuando yo estoy feliz, pero luego también amar a Dios cuando yo estoy molesto, cuando estoy enojado, amar a Dios cuando estoy triste, amar a Dios cuando estoy alegre. O sea, los diferentes estados emocionales, ¿verdad? Los diferentes estados del alma, del ánimo.
en el ser humano, pero en todos los estados nosotros debemos de amar a Dios. O sea, yo no puedo amar solo cuando estoy feliz, y cuando estoy enojado no voy a amar a nadie, o a quien le dije que lo amaba cuando estaba feliz, hoy que estoy enojado no lo voy a amar. No. Entonces vemos cómo a Dios lo tenemos que amar, hermanos, en todo momento. En todo momento. Ahora veamos que continúa. Y dijo el Señor: con toda tu mente. Todos sabemos cómo la mente es el lugar del pensamiento. La mente es el lugar donde surgen las ideas. Y por eso es que Dios espera que le amemos con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras ideas, con toda nuestra vida. Y es que, hermanos, Dios debe ser amado de todas las maneras posibles, ¿verdad? De todas las maneras posibles, Dios merece ser amado. Ahora, es importante como a este primer gran mandamiento el Señor le agregó un segundo. Y dijo el Señor, y el segundo es semejante, o sea, es igualito. El segundo es semejante a este. Oiga, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos enseña, hermanos, que debemos nosotros de cumplir el primer mandamiento, pero también debemos de cumplir el segundo mandamiento. O sea, debemos entonces de amar a Dios, pero también debemos nosotros de amar a nuestro prójimo. Y alguien se podrá preguntar, ¿y yo por qué debo de amar a mi prójimo así como amo a Dios? Porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero vea, aquí es donde está, hermanos, lo paradójico, que hay personas que dicen yo amo a mi Señor, pero odian a su prójimo. Que hay personas que dicen yo amo a Dios por toda su obra en mi vida, yo lo amo, sí, y qué bueno, pero aman a Dios, pero desprecian a su prójimo. Y eso, hermanos, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Ahora, es importante el que nosotros podamos comprender, como toda la palabra nos habla claramente, cuando dice que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su prójimo a quien sí puede ver. Por eso podemos recordar que el Señor Jesús nos enseñó a amar a Dios, pero también a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Por eso, hermanos, así como amamos a Dios, debemos de amar a nuestros hermanos. Pues vivimos en un mundo donde muchos dicen amar a Dios, pero no aman a su prójimo, fíjese. No aman a su prójimo. Y por eso es que la palabra de Dios hoy en día claramente nos dice que debemos nosotros de amar a nuestro prójimo. Claro, la sociedad en la que vivimos es una sociedad difícil, donde no se practican esos valores. Pero Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel, y por ello es que debemos nosotros de amar su obra, de amar. Yo termino preguntándole a usted, ¿cuánto le ama usted a Dios? Porque sabemos que Dios nos ama tremendamente. Dios nos ama, por supuesto. Si Él es Dios, Él es amor, Él es vida para nosotros. Pero ¿cuánto nosotros amamos al Señor? Quiera Dios que de esa respuesta de amor surja verdaderamente esa gracia y esa bendición en nuestras vidas. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga y nos guarde. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.